Audiolibro. Las enseñanzas del rey Salomón. El despertar de la sabiduría. Aclaración inicial. Este audiolibro recoge toda la literatura conocida acerca del rey Salomón y la condensa en un solo escrito, para que tú puedas recoger toda la sabiduría que nos legó este mítico e histórico hombre. Las enseñanzas y relatos aquí descritos están basados solo en documentos verificables, espero lo disfrutes tanto como yo lo hice. Capítulo 1. El despertar de la sabiduría. La historia de la humanidad ha sido marcada por hombres que buscaron el poder, por guerreros que conquistaron imperios y por filósofos que intentaron descifrar los misterios del cosmos. Sin embargo, en el centro de la tradición espiritual y ética de Occidente y Oriente, se alza una figura cuya gloria no radicó en la fuerza de sus ejércitos, sino en la profundidad de su entendimiento. Salomón, el tercer rey de Israel, no solo heredó un trono, sino la inmensa responsabilidad de guiar a un pueblo en un tiempo de paz y esplendor. Su legado no se construyó con muros de piedra que el tiempo pudiera derribar, sino con palabras de verdad que han atravesado milenios para llegar hasta nosotros hoy. Para comprender las enseñanzas de Salomón, debemos primero situarnos en el momento exacto en que su vida cambió para siempre. Siendo joven y sintiendo sobre sus hombros el peso abrumador de la corona de su padre David, Salomón no buscó la validación en el oro ni en la expansión territorial. En las colinas de Gabaón, en el silencio de una noche de introspección y entrega espiritual, se dice que el Creador se le manifestó en sueños con una oferta que pondría a prueba la esencia de cualquier ser humano: pide lo que quieras que yo te dé. Cualquier otro joven rey, cegado por la ambición o el temor, habría pedido la vida de sus enemigos, la riqueza incalculable de las naciones vecinas o una longevidad que desafiara a la muerte misma. Pero Salomón, poseedor de una madurez que superaba sus años, reconoció su propia pequeñez. Se vio a sí mismo como un niño que no sabía cómo entrar ni cómo salir, un servidor en medio de un pueblo numeroso que no podía ser contado. Su petición fue simple pero transformadora: da a tu siervo un corazón que escuche, un corazón capaz de juzgar a tu pueblo y de discernir entre el bien y el mal. Esta es la primera y más grande enseñanza de Salomón. La sabiduría comienza con la humildad de reconocer nuestra propia ignorancia. No es el conocimiento técnico lo que define a un hombre sabio, sino su capacidad para escuchar y su deseo de justicia. Al pedir un corazón que escucha, Salomón estableció el fundamento de toda su filosofía: la verdadera inteligencia es una cualidad moral antes que intelectual. La sabiduría no se posee, se recibe a través de la disposición constante de aprender y de servir a los demás. A partir de este despertar, la vida de Salomón se convirtió en un canal para una sabiduría que asombró a las naciones. Pero, ¿qué es exactamente esta sabiduría de la que tanto habla en sus escritos? En el libro de los Proverbios, Salomón nos presenta a la sabiduría no como un concepto abstracto, sino como una presencia viva que clama en las calles, que alza su voz en las plazas y que invita a todos a participar de su banquete. Para Salomón, la sabiduría es el arte de vivir bien, es la habilidad de navegar las complejidades de la existencia humana con integridad y eficacia. El principio de la sabiduría, nos dice repetidamente, es el temor reverencial. Esto no debe confundirse con el miedo paralizante o el terror hacia una deidad castigadora. El temor del que habla Salomón es el asombro profundo ante el orden del universo, es el respeto absoluto por las leyes morales que rigen la vida. Es comprender que nuestras acciones tienen consecuencias y que no somos el centro absoluto de la creación. Quien vive con este respeto camina con seguridad, porque reconoce que hay una verdad superior a sus propios deseos momentáneos. Una de las columnas vertebrales de las enseñanzas salomónicas es la disciplina del pensamiento y del habla. Salomón entendía que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Un hombre se sacia del fruto de su boca, y según el uso que haga de sus palabras, así será su destino. En un mundo saturado de ruido y opiniones vacías, la instrucción de Salomón es clara: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. La prudencia en el hablar es el reflejo de un alma ordenada. El sabio no es aquel que siempre tiene algo que decir, sino aquel que sabe cuándo hablar y qué palabras utilizar para construir en lugar de destruir. A lo largo de sus proverbios, Salomón nos ofrece una guía detallada sobre la ética del trabajo y la gestión de la vida material. Él observa la naturaleza y nos invita a mirar a la hormiga,
a considerar sus caminos y ser sabios. La hormiga, sin tener capitán ni gobernador, prepara su comida en el verano y recoge su mantenimiento en el tiempo de la siega. Aquí reside una enseñanza vital sobre la previsión y la diligencia. La pereza para Salomón es un camino directo a la ruina, no solo económica sino espiritual. El hombre diligente gobernará, pero el negligente será tributario. No se trata de una apología a la acumulación desmedida de riqueza, sino al honor que reside en el esfuerzo propio y en la responsabilidad de proveer para los suyos. Sin embargo, Salomón también advierte con severidad sobre el peligro de confiar en las riquezas. Aunque fue el hombre más rico de su tiempo, sus escritos están llenos de advertencias contra la avaricia y la confianza en lo efímero. Mejor es lo poco con el temor de la verdad, que los grandes tesoros donde hay turbación. La verdadera riqueza, según el rey sabio, se encuentra en la buena reputación y en la paz mental. De nada sirve una casa llena de banquetes si en ella hay discordia. La sabiduría nos enseña a valorar lo invisible sobre lo visible, lo eterno sobre lo pasajero. La relación con los demás es otro de los grandes temas de este primer bloque de enseñanzas. Salomón enfatiza el valor de la amistad verdadera y la lealtad. El amigo ama en todo tiempo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero también advierte sobre las malas compañías, recordándonos que el que camina con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Existe una transferencia de carácter en nuestras asociaciones más íntimas, por lo tanto, la selección de nuestro círculo social es una de las decisiones más críticas que tomaremos en la vida. En sus consejos a los jóvenes, Salomón pone un énfasis especial en la rectitud sexual y la fidelidad matrimonial. Él describe la seducción de lo prohibido como un camino que parece derecho al hombre, pero cuyo fin es camino de muerte. Invita a encontrar la alegría en la compañía de la pareja de la juventud, a beber el agua de la propia cisterna y a valorar la exclusividad y la profundidad del compromiso amoroso frente a la superficialidad de la pasión pasajera que devora la hacienda y el honor. La justicia social también ocupa un lugar central en su pensamiento. Salomón enseña que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del necesitado lo honra. Para el rey sabio, la verdadera espiritualidad se manifiesta en cómo tratamos a los más vulnerables de la sociedad. La balanza falsa es abominación, pero la pesa exacta es su deleite. La honestidad en los negocios, el trato justo a los empleados y la generosidad hacia el desvalido no son solo opciones morales, son requisitos para una vida bendecida y estable. Otro aspecto fundamental de la sabiduría salomónica es la aceptación de la corrección. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Salomón observa que el orgullo es el preludio de la caída. Cuando un hombre se cree demasiado sabio en su propia opinión, hay más esperanza para un necio que para él. La capacidad de recibir críticas, de ajustar el rumbo y de aprender de los errores propios y ajenos es lo que distingue al hombre que progresa del hombre que se estanca en su propia soberbia. A medida que avanzamos en este recorrido por la mente de Salomón, vemos que su enseñanza busca crear un individuo equilibrado. No desprecia el intelecto, pero lo subordina al carácter. No desprecia la riqueza, pero la subordina a la generosidad. No desprecia el poder, pero lo subordina a la justicia. La sabiduría es la cuerda que une todos estos elementos para formar una vida armoniosa. Salomón nos enseña que el corazón es el centro de mando de la existencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se refiere al órgano físico, sino al asiento de los deseos, las intenciones y los pensamientos. Lo que permitimos que entre y se cultive en nuestra mente determinará la calidad de nuestra realidad externa. Un corazón lleno de amargura envenenará cada éxito, mientras que un corazón lleno de gratitud y sabiduría encontrará belleza incluso en la adversidad. La sabiduría de Salomón es, en última instancia, una invitación a vivir con propósito. No somos hojas arrastradas por el viento del azar, sino arquitectos de nuestro destino a través de las decisiones que tomamos cada día. Cada proverbio, cada instrucción, es un ladrillo para construir una estructura de carácter que pueda resistir las tormentas del tiempo. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Esta promesa de crecimiento continuo es la recompensa para aquellos que deciden hacer de la sabiduría su compañera de camino. Al cerrar esta introducción a sus enseñanzas primordiales, debemos recordar que Salomón no escribió estas palabras desde una torre de marfil, ajeno a las luchas humanas. Las escribió como alguien que vio la gloria y la miseria, que conoció el éxito absoluto y también las trampas del corazón humano. Su voz nos llega desde la antigüedad con una frescura sorprendente, recordándonos que aunque el mundo cambie tecnológicamente, el alma humana y sus necesidades de dirección, ética y sentido permanecen inalterables. La búsqueda de la sabiduría no es un destino al que se llega, sino un proceso diario de elegir la verdad sobre la mentira, la paz sobre el conflicto y la luz sobre la oscuridad. Así comienza el viaje de aquel que decide escuchar las enseñanzas del rey que, teniendo el mundo a sus pies, comprendió que lo único que realmente valía la pena poseer era un entendimiento profundo del corazón de la vida. Capítulo 2. El tiempo y la ilusión del mundo. Si en la juventud Salomón nos habló desde la cumbre del optimismo y la estructura moral, en la madurez su voz se transforma en una reflexión profunda, casi melancólica, pero inmensamente necesaria. Aquí nos encontramos con la figura del predicador, aquel que ha visto todo lo que se hace debajo del sol y ha decidido desnudar la realidad de las pretensiones humanas. Este bloque de enseñanzas, extraídas principalmente de sus reflexiones existenciales, no busca desanimar al buscador, sino liberarlo de las pesadas cadenas de las falsas expectativas. Es la sabiduría que surge cuando el ruido del éxito se apaga y el alma se queda a solas con la eternidad. La enseñanza comienza con una declaración que resuena como un eco en un salón vacío: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Para entender al rey sabio, debemos comprender que la palabra vanidad no se refiere al orgullo personal, sino a la naturaleza de un vapor o un soplo, algo que parece real y tangible por un momento, pero que se desvanece en cuanto intentamos atraparlo con las manos. Salomón nos invita a observar el ciclo incesante del mundo para darnos cuenta de nuestra propia transitoriedad. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde nace. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. En esta observación de la naturaleza, Salomón nos entrega una de sus lecciones más crudas y valiosas: no hay nada nuevo bajo el sol. El deseo humano de novedad permanente es, en última instancia, una fatiga para el espíritu. Lo que es, ya fue, y lo que ha de ser, ya fue antes. Al comprender esto, el hombre sabio deja de perseguir sombras y comienza a buscar lo que es estable. La ansiedad por dejar una huella imborrable o por descubrir algo que nadie jamás haya visto es una de las mayores fuentes de angustia. Salomón nos pide que bajemos el ritmo, que respiremos y que aceptemos que somos parte de un flujo inmenso que nos precede y nos sobrevivirá. El rey comparte entonces su propio experimento vital. Como hombre de recursos ilimitados, se entregó a la tarea de probar todo lo que el mundo ofrece para encontrar la felicidad. Engrandeció sus obras, edificó casas, plantó viñas, huertos y jardines con toda clase de árboles frutales. Se rodeó de tesoros, de cantores y de todos los deleites de los hijos de los hombres. No negó a sus ojos nada de lo que desearon, ni apartó su corazón de placer alguno. Sin embargo, al mirar todas las obras que sus manos habían hecho y el trabajo que le había tomado llevarlas a cabo, la conclusión fue la misma: todo era vanidad y correr tras el viento. Esta enseñanza es fundamental para el hombre moderno: el placer y la acumulación no son el fin de la existencia, sino acompañantes temporales que, si se convierten en maestros, terminan por esclavizarnos. Salomón descubrió que incluso la sabiduría humana, entendida solo como acumulación de datos y análisis terrenal, trae consigo mucha aflicción. Porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien añade ciencia, añade sufrimiento. Cuanto más comprendemos las injusticias, la brevedad de la vida y la complejidad de los problemas humanos, más pesado se vuelve el corazón, a menos que esa sabiduría esté conectada con un propósito superior. Uno de los pasajes más bellos y recordados de la enseñanza salomónica es el Tratado sobre el tiempo. Salomón nos enseña que la sabiduría consiste en reconocer la estación en la que nos encontramos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para destruir y un tiempo para edificar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. La maestría en la vida no consiste en forzar las circunstancias para que siempre sean de nuestro agrado, sino en fluir con el ritmo que la providencia ha establecido. El sufrimiento humano surge a menudo de intentar reír cuando es tiempo de llorar, o de aferrarse cuando es tiempo de soltar. Salomón nos dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, y que incluso ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, aunque éste no alcance a comprender la obra divina de principio a fin. Esta tensión entre nuestra finitud y nuestro anhelo de eternidad es lo que nos impulsa a buscar sentido. La enseñanza aquí es la aceptación, aceptar que no tenemos el control sobre el reloj cósmico, pero sí tenemos el control sobre nuestra actitud ante cada estación que atravesamos. Salomón también observa la realidad social con una mirada sin filtros. Habla de la opresión que ocurre en los lugares de justicia y de las lágrimas de los oprimidos que no tienen quien los consuele. Observa que a menudo al justo le sucede lo que debería sucederle al malvado, y viceversa. Esta honestidad intelectual es refrescante. No intenta maquillar la realidad con promesas fáciles. En cambio enseña que ante la incertidumbre del sistema humano, el hombre debe buscar la sencillez. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. Esto, nos dice, es un don de la vida. Apreciar el pan de cada día, el calor de un hogar y el fruto del esfuerzo honesto es la verdadera victoria sobre la vanidad del mundo. En su reflexión sobre el trabajo, Salomón advierte contra la envidia como motor de la productividad. Vio que mucho del afán humano proviene de la rivalidad con el prójimo, lo cual califica también como correr tras el viento. Es mejor un puñado lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Aquí se nos enseña el valor del equilibrio. El exceso de ambición nos roba el presente, mientras que la falta de ella nos deja en la indigencia. El sabio busca el punto medio donde la provisión es suficiente y la paz es constante. La soledad es otro tema que el rey aborda con sabiduría práctica. Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Si caen, el uno levantará a su compañero, pero va y del solo que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. En un mundo donde el éxito a menudo aísla, Salomón nos recuerda que la fuerza se encuentra en la unión. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta es una instrucción sobre la humildad de necesitar a otros y el valor incalculable de la comunidad y la colaboración. A medida que el capítulo de su vida avanza, Salomón nos habla del envejecimiento con una poesía conmovedora. Describe el tiempo en que los guardas de la casa temblarán y se oscurecerán los que miran por las ventanas, cuando el hombre va a su hogar eterno y los que lamentan andan alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre y el cuenco de oro se rompa, Salomón nos insta a recordar nuestro origen y nuestro propósito. La vejez no debe ser un tiempo de remordimiento, sino la culminación de una vida que ha aprendido a distinguir entre lo que importa y lo que es mera decoración. La enseñanza sobre la muerte en Eclesiastés es igualadora. El mismo destino les sucede al sabio y al necio, al rey y al siervo. La muerte es el gran recordatorio de que somos polvo y al polvo volveremos. Pero lejos de ser una enseñanza macabra, es una invitación a la urgencia de vivir bien. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el lugar hacia donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La conciencia de la muerte debe ser el combustible para una vida apasionada, honesta y entregada en el presente. Salomón también nos previene contra la religiosidad superficial. Cuando vayas a la casa de la sabiduría, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No te dejes arrebatar por tus palabras, porque las palabras de los hombres deben ser pocas ante la inmensidad de lo divino. El respeto, el silencio y el cumplimiento de las promesas hechas son las marcas de un espíritu maduro. No trates de negociar con la verdad, simplemente camina en ella con sencillez. Hacia el final de estas reflexiones, Salomón aborda la paradoja de la justicia. Dice que no seas excesivamente justo, ni seas sabio en demasía, para que no te destruyas a ti mismo. Del mismo modo, advierte contra la maldad excesiva.
Esta es una lección sobre la moderación y la evitación del fanatismo. La sabiduría real sabe que vivimos en un mundo caído y que pretender una perfección absoluta en este plano suele conducir a la soberbia o a la frustración. El hombre que teme a la verdad saldrá bien de todo ello, manteniendo un corazón íntegro pero consciente de sus limitaciones. A pesar de todo el análisis sobre la vanidad, la conclusión de Salomón no es el nihilismo. Al contrario, es un llamado a la alegría responsable. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará tu propia conciencia y el orden del universo. No se trata de un permiso para el desenfreno, sino de una validación del gozo. La vida es un regalo y despreciar la alegría que nos ofrece es también una forma de ingratitud. El resumen de toda su búsqueda, después de haber transitado por los palacios del placer, las bibliotecas de la ciencia y los mercados del poder, se condensa en unas pocas palabras finales que sirven de brújula para cualquier caminante. El fin de todo el discurso oído es este: teme a la fuente de la vida y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que hacemos, ya sea bueno o malo, incluso lo que está oculto en los rincones más profundos de nuestra mente, tiene un peso y un propósito. En este segundo nivel de enseñanza, Salomón nos ha despojado de las ilusiones. Nos ha dicho que el dinero no sacia, que el poder no detiene el tiempo y que la fama es un eco que se apaga. Pero al quitarnos lo que es falso, nos deja con lo que es real, la bendición del trabajo, la dulzura de la compañía humana, la belleza del orden natural y la paz de caminar en armonía con lo eterno. La vanidad no es el final de la historia, sino el telón de fondo sobre el cual debemos pintar una vida de significado, disfrutando de cada momento como si fuera el único, porque debajo del sol, cada respiro es un regalo y cada instante una oportunidad de ser sabios. Así, el rey que tuvo todo nos enseña que el secreto no es tener más, sino ser más consciente. La sabiduría del predicador es la sabiduría de la libertad de no ser esclavo de las apariencias y la libertad de encontrar lo absoluto en lo cotidiano. Es el puente necesario para pasar de la instrucción moral de los proverbios a la profundidad espiritual que nos espera en los misterios del amor y el espíritu. Capítulo 3. El cantar de la unión y el fuego del espíritu. Tras haber recorrido las sendas de la conducta moral en los proverbios y haber descendido a las profundidades de la desilusión existencial en el Eclesiastés, la sabiduría de Salomón nos conduce ahora a un terreno sagrado y vibrante, el huerto del amor. Si el mundo bajo el sol parecía en ocasiones un desierto de vanidad, el cantar de los cantares se alza como un oasis donde la vida recobra su color, su fragancia y su sentido último. En este bloque de enseñanzas, el rey sabio se despoja de la túnica del juez y del manto del filósofo para vestir la palabra del poeta. Aquí la sabiduría no se razona, se siente, no se analiza con el intelecto, sino que se experimenta con la totalidad del ser. El cantar de los cantares es por definición, el canto por excelencia, la cima de todas las expresiones del alma. La enseñanza fundamental de este texto es que el amor es la fuerza más poderosa del universo, un fuego que el Creador mismo ha encendido en el corazón humano para que sirva de puente entre lo terrenal y lo divino. Para Salomón, el amor no es una debilidad ni una distracción, sino la culminación de la sabiduría. Es la energía que da coherencia a la creación y la única que puede desafiar la transitoriedad que tanto le afligía en sus años de madurez. La primera lección que extraemos de esta obra es la valoración de la belleza y la dignidad del cuerpo y el afecto humano. En una tradición que a menudo enfatizaba la ley y el deber, Salomón introduce una visión revolucionaria: el gozo en la pareja es santo. Él describe el encuentro amoroso con una delicadeza y una intensidad que dignifican el deseo. Alaba los ojos, el cabello, los labios y cada rasgo de la persona amada, enseñándonos que la capacidad de apreciar la belleza en el otro es un acto de reconocimiento de la obra divina. El amor nos abre los ojos a un orden de realidad donde cada detalle del ser amado se vuelve sagrado. Esta es la sabiduría del aprecio, la facultad de ver lo extraordinario en lo que otros consideran ordinario. Pero Salomón no se detiene en la superficie de la atracción física. Él nos enseña que el verdadero amor es un huerto cerrado, una fuente sellada. Esta es una poderosa metáfora sobre la integridad y la exclusividad.
La sabiduría amorosa consiste en comprender que la intimidad más profunda requiere protección y cuidado. No es un terreno para ser pisoteado por el descuido o la promiscuidad, sino un espacio reservado donde dos almas se cultivan mutuamente. En un mundo que tiende a banalizar los vínculos, Salomón nos recuerda que la profundidad del gozo está directamente relacionada con la altura del compromiso. El amor verdadero no se dispersa, se concentra, no se exhibe, se cultiva en el silencio de la entrega total. A través del diálogo entre los amantes, Salomón explora el dinamismo de la búsqueda y el encuentro. El alma busca a quien ama durante las noches, en su lecho y por las calles de la ciudad. Esta búsqueda representa el anhelo humano por la conexión, tanto con otro ser humano como con la fuente de toda vida. La enseñanza aquí es que el amor requiere esfuerzo y perseverancia. No es un estado estático, sino un movimiento continuo de descubrimiento. A veces el amado parece estar ausente, y esa ausencia sirve para aumentar el deseo y purificar la intención. La sabiduría nos dicta que los momentos de distancia o de noche oscura, en nuestras relaciones son oportunidades para fortalecer el vínculo y valorar la presencia cuando ésta se manifiesta de nuevo. Uno de los pasajes más profundos y citados de Salomón en este contexto es la afirmación de que el amor es fuerte como la muerte. Esta es la respuesta final al pesimismo del Eclesiastés. Si la muerte es la fuerza que todo lo iguala y todo lo consume, el amor es la única potencia capaz de mirarla a los ojos y permanecer en pie. Los celos o el ardor del amor son duros como el sepulcro, sus brasas son brasas de fuego, una fuerte llama. Salomón nos enseña que el amor verdadero posee una cualidad de eternidad. Las muchas aguas de la adversidad o de las pruebas de la vida no pueden apagar este fuego, ni los ríos pueden ahogarlo. Quien comprende esto vive con una valentía que trasciende el miedo al fin, porque sabe que lo que ha sido unido por este fuego sagrado pertenece a un orden que no se disuelve con el tiempo. Otra enseñanza vital de este canto es la importancia de la reciprocidad y la igualdad en el vínculo afectivo. Mi amado es mío y yo soy suya, dice la voz de la esposa. No hay aquí una relación de dominio o de subordinación, sino una danza de mutua pertenencia. La sabiduría salomónica en el amor es la sabiduría de la entrega sin pérdida de identidad. Cada uno se entrega al otro, pero al hacerlo, encuentra su versión más elevada. Es un recordatorio de que las relaciones humanas más sanas son aquellas donde ambos se ven como un jardín que el otro ayuda a florecer. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, es la invitación constante al crecimiento conjunto. Salomón también advierte sobre los peligros que acechan la delicadeza del amor. Él habla de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, justo cuando las viñas están en flor. Esta es una lección de prudencia cotidiana. El amor no suele morir por grandes catástrofes, sino por las pequeñas negligencias, por los resentimientos no hablados, por la falta de atención a los detalles y por la intrusión de distracciones externas que parecen inofensivas. La sabiduría consiste en vigilar el huerto del afecto con celo, eliminando esas pequeñas actitudes que, acumuladas, pueden marchitar la flor de la pasión y la confianza. El simbolismo de la primavera atraviesa toda la enseñanza del cantar. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, han aparecido las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Salomón utiliza la naturaleza para enseñarnos que el amor es una fuerza de renovación constante. No importa cuán frío o largo haya sido el invierno del alma o de una relación, el amor tiene la capacidad de hacer brotar la vida de nuevo. Esta es la sabiduría de la esperanza. El sabio no se desespera en el invierno porque sabe que la primavera está contenida en la semilla del amor que ha guardado en su interior. En una dimensión más profunda y mística, las enseñanzas de este capítulo se han interpretado durante siglos como el diálogo entre la divinidad y la humanidad. Salomón nos muestra que nuestra capacidad de amar a otro ser humano es el entrenamiento para amar lo absoluto. Los perfumes, los inciensos, la mirra y el áloe que saturan el texto representan las virtudes y la elevación espiritual que resultan de la devoción. El alma que ama se vuelve bella, se perfuma con la bondad y la sabiduría, y se convierte en un lugar donde la presencia divina desea habitar. El amor humano es, por tanto, un sacramento, un signo visible de una gracia invisible. Salomón describe a la amada como alguien que sube del desierto, recostada sobre su amado.
Esta imagen nos enseña sobre la confianza y el descanso. En el fragor de la vida, que a menudo se siente como un desierto árido, el amor es el apoyo que nos permite seguir caminando. No caminamos por nuestras propias fuerzas solamente, sino por la fuerza que recibimos de la conexión con lo amado. La sabiduría aquí es la humildad de dejarse sostener, de reconocer que no somos islas y que nuestra mayor fortaleza reside en nuestra capacidad de ser vulnerables ante aquel a quien hemos entregado el corazón. También se aborda el valor de la autenticidad. Morena soy, pero codiciable, dice la amada, reconociendo sus marcas del sol y su historia de trabajo y esfuerzo. La sabiduría del amor no busca la perfección de porcelana, sino la verdad del ser. El amor salomónico acepta las cicatrices y las sombras del otro, transformándolas en motivos de admiración. Es un amor que no se deja engañar por las apariencias externas, sino que busca la esencia. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha, no es una negación de la realidad física, sino la visión del amor que purifica todo lo que toca. El rey también reflexiona sobre la generosidad extrema del amor. Si diste el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. La enseñanza es clara, el amor no tiene precio, no se puede comprar ni vender. Es un don gratuito. Intentar mercantilizar el afecto o usar el poder para obtenerlo es una necedad que el sabio evita. La riqueza verdadera es la capacidad de amar y ser amado, cualquier otra fortuna es insignificante en comparación. Esta lección es un correctivo necesario para una sociedad que a menudo mide el éxito por la capacidad de adquisición. El amor es el único bien que se multiplica al entregarse y que empobrece a quien intenta retenerlo por la fuerza. Finalmente Salomón nos habla del despertar. Yo os conjuro que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta es la sabiduría del ritmo y la paciencia. El amor tiene sus propios tiempos, sus propios procesos de maduración. Forzar el sentimiento, apresurar la intimidad o intentar vivir etapas para las que no se está preparado es dañar la planta de la sabiduría emocional. El sabio sabe esperar, sabe discernir el momento oportuno y respeta la soberanía del corazón ajeno y del propio. Al concluir este recorrido por el cantar, la figura de Salomón nos deja una enseñanza integral. El hombre sabio no es un ser frío y distante, encerrado en sus pensamientos. El hombre verdaderamente sabio es aquel que sabe amar con pasión y con pureza, aquel que encuentra en la mirada del otro un reflejo de la gloria eterna. El amor es el cumplimiento de la ley y el sentido de la sabiduría. Es la canción que resuena cuando todas las demás palabras callan. Este capítulo nos invita a mirar nuestras propias vidas y relaciones no como obligaciones, sino como huertos que deben ser cultivados. Nos llama a buscar la unión, a proteger la intimidad, a valorar la belleza y a confiar en que el fuego del amor es la única luz que no se apaga cuando el sol se pone. En la danza entre el amado y la amada, Salomón nos ha revelado que el secreto de la vida no está en saberlo todo, sino en entregarlo todo por el amor que es fuerte como la muerte y cuya llama es la llama misma de lo divino. Capítulo 4. La justicia y el esplendor de la sabiduría. Tras haber explorado la conducta práctica y las profundidades del afecto, la enseñanza de Salomón asciende ahora a una esfera superior, donde la sabiduría se revela no solo como un consejo, sino como un resplandor eterno que emana directamente de la fuente de toda existencia. En esta etapa de nuestro recorrido, nos adentramos en la visión del Rey como gobernante universal, aquel que comprende que el ejercicio del poder es una de las mayores responsabilidades espirituales que un ser humano puede asumir. Aquí la sabiduría se personifica y se convierte en la guía absoluta para aquellos que tienen la tarea de dirigir, juzgar y servir a sus semejantes. La enseñanza comienza con un llamado solemne a todos los que ostentan autoridad: amad la justicia, vosotros los que juzgáis la tierra. Salomón establece desde el inicio que no puede haber verdadera sabiduría sin una rectitud moral inquebrantable. El poder desprovisto de justicia no es más que una tiranía efímera que corroe el alma de quien lo ejerce. La sabiduría, nos dice, no entrará en un alma malvada ni habitará en un cuerpo esclavizado por el pecado. Por lo tanto, el primer requisito para el liderazgo no es la astucia política ni la fuerza militar, sino la pureza de intención y la búsqueda sincera de la verdad.
En esta visión más elevada, Salomón nos presenta a la sabiduría como un espíritu inteligente, santo, único, múltiple y sutil. Ella es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada manchado puede introducirse en ella. Es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha de la actividad de Dios y la imagen de su bondad. Esta descripción es vital porque eleva nuestro concepto del conocimiento. La sabiduría no es un conjunto de datos acumulados, sino una frecuencia espiritual en la que el hombre debe aprender a sintonizar. Quien busca la sabiduría está buscando, en realidad, participar de la naturaleza misma de lo divino. Para el gobernante y para todo hombre de acción, la enseñanza de Salomón es que la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, debido a su pureza, ella lo atraviesa y lo penetra todo. A través de las edades, ella entra en las almas santas y forma amigos de Dios y profetas. Aquí reside una lección sobre la intuición y la visión clara. El líder sabio no depende únicamente de sus sentidos físicos o de sus consejeros humanos, depende de esa claridad interior que le permite ver la esencia de las cosas detrás de las apariencias. La sabiduría enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, virtudes que son las cosas más provechosas que los hombres pueden tener en la vida. Salomón reflexiona sobre la brevedad de la vida desde una perspectiva diferente a la del Eclesiastés. Mientras que antes se enfocaba en la vanidad, ahora se enfoca en la esperanza y la inmortalidad. Nos enseña que Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los vivientes. Él creó todas las cosas para que existieran. La justicia es inmortal, pero las almas de los impíos, por sus palabras y sus obras, atraen hacia sí la destrucción. Existe un contraste marcado entre el camino del sabio y el camino del insensato. El insensato dice que la vida es corta y triste, que nacimos por azar y que después no seremos más que humo. Esta filosofía materialista lleva inevitablemente a la opresión del pobre, al desprecio de la viuda y a la arrogancia del fuerte. Frente a esto, Salomón propone que la verdadera medida de la vida no son los años, sino el entendimiento. Una vejez respetable no consiste en la duración del tiempo, ni se mide por el número de años, sino que la sabiduría es la canicie para los hombres y una vida inmaculada es la verdadera edad madura. Esta es una enseñanza liberadora. La madurez espiritual y la autoridad moral están al alcance de cualquiera que se consagre a la verdad, independientemente de su edad cronológica. El justo, aunque muera joven, encontrará descanso, porque su alma era agradable a la fuente de la vida. El rey nos habla también de la armadura espiritual del justo. En un mundo donde el conflicto parece inevitable, Salomón no nos pide que nos armemos con acero, sino con virtudes. La justicia debe ser la coraza, el juicio sincero el casco, y la santidad el escudo invencible. El mensaje es claro, nuestra verdadera protección ante las adversidades del mundo es nuestra integridad. Cuando un hombre camina en la verdad, el universo mismo parece luchar a su lado, no porque se le conceda una vida sin problemas, sino porque su propósito está alineado con el orden eterno, lo que le otorga una paz y una firmeza que nada puede quebrantar. Un aspecto central de este capítulo es la descripción del origen de la propia sabiduría de Salomón. Él nos recuerda que a pesar de su gloria, él también es un hombre mortal, igual a todos, descendiente del primer hombre formado de la tierra. Al nacer, respiró el aire común y cayó sobre la tierra que nos recibe a todos, y su primera voz fue el llanto. Esta humildad es la que le permitió recibir el don que buscaba. Rogué y se me dio entendimiento, invoqué y vino a mí el espíritu de la sabiduría. Prefirió la sabiduría a los cetros y a los tronos, y consideró las riquezas como nada en comparación con ella. Ni siquiera la comparó con las piedras preciosas, porque todo el oro ante sus ojos es como un poco de arena, y la plata es como el lodo frente a ella. La enseñanza aquí es la jerarquía de valores. Si ponemos la sabiduría en el primer lugar, todas las demás cosas buenas vendrán con ella. Salomón afirma que todos los bienes le vinieron juntos con la sabiduría, y en sus manos había riquezas innumerables. Se alegraba de todas ellas porque la sabiduría las dirigía, aunque entonces no sabía que ella era la madre de todas esas bendiciones. El hombre que persigue el dinero termina perdiendo la sabiduría y el dinero, pero el hombre que persigue la sabiduría, a menudo encuentra que el mundo material se ordena a su alrededor como una consecuencia natural de su orden interno.
Para los líderes y tomadores de decisiones, Salomón ofrece una advertencia severa sobre la responsabilidad del poder. Cuanto más alto es el rango, más riguroso es el juicio. A los pequeños se les perdona por piedad, pero los poderosos serán poderosamente examinados. El soberano de todos no retrocede ante nadie ni tiene respeto por la grandeza, porque él hizo al pequeño y al grande y cuida de todos por igual. Esta enseñanza busca erradicar la soberbia de aquellos que creen que están por encima de la ley moral. La verdadera grandeza de un rey, de un gobernante o de un líder de familia radica en su sumisión a los principios universales de justicia y amor. Salomón describe a la sabiduría como la artífice de todas las cosas. Ella conoce las sutilezas de las palabras y la interpretación de los enigmas. Conoce los signos y los prodigios antes de que sucedan y el desenlace de los tiempos y de las épocas. Por lo tanto, el sabio es aquel que vive en armonía con las leyes de la naturaleza y del espíritu. Aprende sobre la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, las alternancias de los solsticios y el cambio de las estaciones. La sabiduría salomónica no es enemiga de la ciencia, al contrario, la abraza como una forma de entender la mente del Creador. El deseo de sabiduría, nos enseña el Rey, conduce al reino eterno. Por tanto, si vosotros, soberanos de los pueblos, os deleitáis en los tronos y en los cetros, honrad a la sabiduría para que podáis reinar para siempre. La enseñanza se vuelve práctica al describir cómo se adquiere esta cualidad. La sabiduría es luminosa y nunca se marchita, es fácilmente contemplada por los que la aman y hallada por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Quien madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. Aquí encontramos la clave de la disciplina diaria, la vigilancia. La sabiduría recorre los caminos buscando a los que son dignos de ella, se les aparece con alegría y sale a su encuentro en cada pensamiento. El comienzo de la sabiduría es el deseo sincerísimo de instrucción, y el cuidado de la instrucción es el amor, y el amor es la observancia de sus leyes. Es un círculo virtuoso que comienza con un deseo humilde y culmina en una comunión profunda con lo eterno. Salomón también aborda la idolatría y las falsas imágenes. Nos advierte contra poner nuestra confianza en obras hechas por manos humanas, ya sean ídolos de madera o las modernas formas de culto a la imagen y al ego. La invención de las falsas imágenes fue el principio de la corrupción de la vida. La sabiduría nos llama a adorar lo que es invisible y eterno, lo que no se corrompe ni se desvanece. El conocimiento de la verdad es la justicia perfecta, y conocer el poder de la fuente de la vida es la raíz de la inmortalidad. En este nivel de enseñanza, Salomón nos presenta un modelo de liderazgo basado en la compasión y la visión de largo plazo. El sabio no busca el aplauso inmediato, sino la aprobación de la historia y de lo divino. Comprende que sus acciones siembran semillas que darán fruto mucho después de que él haya dejado este plano. La justicia, la misericordia y la humildad son las herramientas con las que se construye un legado que el tiempo no puede borrar. El capítulo concluye con una oración por la sabiduría, la misma que Salomón elevó en su juventud, y que mantuvo durante su reinado. Pide que la sabiduría sea enviada desde los cielos santos y desde el trono de la gloria, para que esté con él y trabaje con él, y para que él sepa qué es lo agradable ante los ojos de la verdad. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres puede conocer el consejo de Dios, o quién puede concebir lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son tímidos y nuestras previsiones son inciertas, porque el cuerpo corruptible pesa sobre el alma y la morada terrenal oprime la mente llena de preocupaciones. Solo a través del don de la sabiduría y del Espíritu Santo enviado desde lo alto se pueden enderezar los caminos de los que están en la tierra. Así, Salomón nos enseña que la cumbre del intelecto es reconocer la necesidad de la guía espiritual. El líder más grande es aquel que se reconoce como un servidor, y el hombre más sabio es aquel que sabe que su propia luz es solo un reflejo de la luz infinita. En el ejercicio de la justicia y en la búsqueda de la sabiduría eterna, el ser humano encuentra su verdadera dignidad y su propósito más elevado. La gloria de los reinos terrestres pasa, pero el resplandor de un alma que ha caminado de la mano con la sabiduría permanece para siempre como una estrella en el firmamento de la creación.
Capítulo 5. El profeta de la naturaleza y lo invisible. En la vasta tradición espiritual que recorre las arenas del desierto y las montañas de Oriente, la figura de Salomón, conocido como Suleimán, adquiere una dimensión que trasciende la de un simple monarca terrenal. Aquí el hijo de David no es solo un rey sabio, sino un profeta de una estatura cósmica, un hombre a quien se le otorgó una autoridad que ningún otro ser humano ha poseído jamás, el dominio sobre los elementos, el lenguaje de las criaturas y la soberanía sobre el mundo de lo invisible. Este bloque de enseñanzas nos invita a comprender que la verdadera sabiduría no solo se ocupa de los asuntos humanos, sino que debe integrarse en la totalidad de la creación, reconociendo que cada ser, desde el más pequeño insecto hasta el espíritu más etéreo, posee un lugar y un propósito en el orden del universo. La enseñanza fundamental de Salomón en esta tradición es la gratitud absoluta. A pesar de haber recibido dones que desafían la lógica humana, su voz siempre resuena con la misma humildad: esto es por la gracia de mi Señor, para probarme si soy agradecido o si soy ingrato. Aquí descubrimos una lección vital sobre el poder. Para Salomón, el poder no es una propiedad del individuo, sino una prueba. Cuanto mayor es el talento, la riqueza o la influencia, mayor es la responsabilidad de reconocer su origen divino. La sabiduría consiste en no permitir que los dones eclipsen al dador de los mismos. El hombre sabio usa sus capacidades para el servicio y la justicia, manteniendo siempre el corazón anclado en la conciencia de su propia dependencia frente a lo infinito. Una de las facultades más asombrosas atribuidas a Salomón es el conocimiento del lenguaje de los pájaros y de todas las criaturas. Esto no debe entenderse simplemente como un milagro fantástico, sino como una enseñanza profunda sobre la empatía y la conexión universal. Salomón nos enseña que el universo está vivo y que todas las criaturas tienen una forma de alabanza y una inteligencia propia. Al escuchar el lenguaje de los animales, el rey sabio se convierte en el guardián de la naturaleza. No ve a los seres no humanos como recursos para ser explotados, sino como súbditos que merecen protección y comprensión. Esta es la sabiduría de la escucha profunda. Aquel que es capaz de silenciar su propio ego puede comenzar a percibir la sabiduría que emana de toda la creación. Un relato emblemático de su enseñanza ocurre en el Valle de las Hormigas. Mientras Salomón avanzaba con su inmenso ejército de hombres, genios y aves, escuchó a una pequeña hormiga que advertía a sus compañeras: entrad en vuestras moradas, no sea que Salomón y sus huestes os aplasten sin darse cuenta. Al oír esto, el rey no se ofendió ni ignoró a la criatura, al contrario, sonrió con alegría por sus palabras y elevó una oración de gratitud. La enseñanza aquí es la de la atención plena y la compasión hacia lo diminuto. El líder más poderoso debe tener la delicadeza de no aplastar lo pequeño. La verdadera grandeza se mide por la capacidad de detenerse ante el clamor de los más humildes. Salomón nos enseña que el conocimiento no debe endurecer el corazón, sino hacerlo más sensible a la fragilidad de la vida. En esta visión de la sabiduría, Salomón posee también el control sobre los vientos, que soplaban a su orden para llevarlo a tierras lejanas, y sobre los genios, seres de fuego que trabajaban bajo su dirección. Esta autoridad sobre lo invisible representa el dominio del ser humano sobre sus propias energías internas y sobre las fuerzas ocultas de la psique. Los genios, a menudo descritos como rebeldes o difíciles de controlar, simbolizan nuestras pasiones, deseos y capacidades creativas que, si no son dirigidas por la sabiduría, pueden causar caos. Salomón los emplea para construir templos, fuentes de bronce y obras de arte, enseñándonos que la energía vital debe ser canalizada hacia la construcción de la belleza y el bien común. La sabiduría es el anillo, el sello de autoridad que pone orden en el mundo interior y exterior. La relación de Salomón con la abubilla, una pequeña ave que actuaba como su mensajera, nos ofrece otra enseñanza sobre la disciplina y la veracidad. Cuando la abubilla se ausenta sin permiso, el rey exige una explicación justa. El ave regresa con noticias de un reino lejano, el de Saba, donde una reina gobierna sobre un pueblo que adora al sol. La enseñanza aquí reside en la apertura a la información externa y en la importancia de la diplomacia sobre la guerra. Salomón no se lanza a la conquista del reino de Saba, en cambio, inicia un intercambio de mensajes y sabiduría. Nos enseña que la palabra y el razonamiento son herramientas superiores a la espada. El sabio busca convencer, no vencer,
busca elevar la conciencia de los demás hacia la verdad, no someter sus cuerpos por la fuerza. El encuentro con la reina de Saba es una de las cumbres de la enseñanza salomónica sobre la percepción de la realidad. Para recibir a la reina, Salomón hace construir un palacio cuyo suelo es de cristal transparente, bajo el cual fluye el agua. Cuando la reina llega y cree que debe recoger sus vestidos para no mojarse, Salomón le aclara que es solo cristal pulido. Esta es una lección sobre la apariencia y la esencia. A menudo el ser humano se confunde con las superficies del mundo material, creyendo que lo que ve es la realidad última. La sabiduría de Salomón nos ayuda a ver a través del cristal de las formas, recordándonos que detrás de lo físico hay leyes y verdades espirituales que son las que realmente sostienen el mundo. La reina, al reconocer la profundidad de este entendimiento, comprende que su adoración al sol era solo una adoración a un reflejo, y se entrega a la fuente de toda luz. Otro aspecto fundamental de este bloque de enseñanzas es el valor del trabajo y la artesanía. Bajo el mando de Salomón, se realizaban obras de ingeniería y arte sin precedentes. Sin embargo, el rey recordaba constantemente que el trabajo es una forma de adoración. Los genios trabajaban en su presencia, fabricando estatuas, calderas y estanques. La instrucción era clara: trabajad en señal de agradecimiento. Aquí se nos enseña que la productividad humana no debe nacer de la codicia o de la necesidad de gloria personal, sino del deseo de manifestar el orden y la armonía divina en la tierra. El arte y la construcción son extensiones de la sabiduría espiritual. Salomón también nos habla del límite del conocimiento humano respecto al futuro y a lo oculto. Aunque dominaba a los espíritus, se dice que incluso ellos no podían conocer lo que estaba fuera de su alcance decretado. Una enseñanza poderosa surge de la historia de su propia muerte. Salomón murió mientras permanecía apoyado en su bastón, y su cuerpo quedó allí, erguido, de modo que los genios, creyendo que aún los vigilaba, continuaron trabajando durante mucho tiempo. Solo cuando una pequeña criatura de la tierra carcomió el bastón y el cuerpo cayó, se dieron cuenta de que su tiempo había terminado. Esta es una lección magistral sobre la soberanía de Dios sobre la muerte y la limitación de todos los seres creados. Ni siquiera el hombre que hablaba con los pájaros y mandaba a los vientos podía escapar al decreto final, y ni siquiera los espíritus más poderosos podían ver lo que estaba oculto tras el velo de la presencia física. Esta enseñanza nos invita a la humildad intelectual. No importa cuánto sepamos o cuánto poder hayamos acumulado, siempre habrá dimensiones de la existencia que escapen a nuestra comprensión. Debemos vivir con la conciencia de nuestra finitud, sabiendo que el control que creemos tener sobre el mundo es, en gran medida, prestado. La sabiduría consiste en cumplir con nuestro deber hasta el último aliento, con tal integridad que nuestra influencia continúe incluso cuando ya no estemos presentes, pero siempre reconociendo que solo el Eterno posee el conocimiento absoluto de lo visible y lo invisible. La integración de Salomón con la naturaleza se manifiesta también en su aprecio por las plantas. Se dice que conocía todas las hierbas, desde el majestuoso cedro del Líbano hasta el humilde hisopo que crece en la pared. Hablaba de sus propiedades medicinales y de sus secretos espirituales. Esto nos enseña que la sabiduría es holística. No se puede ser sabio y despreciar el funcionamiento del mundo físico. La observación de la botánica, la astronomía y la zoología son caminos que conducen al asombro. El sabio es un naturalista del alma que ve en cada hoja un libro y en cada estrella un testimonio. En este capítulo de su vida, Salomón nos enseña a vivir en un universo encantado, no en el sentido de la fantasía, sino en el sentido de la sacralidad. Nos pide que recuperemos la capacidad de asombro ante el vuelo de un ave, que respetemos el derecho de la hormiga a habitar la tierra y que seamos conscientes de las energías que movemos con nuestros pensamientos y palabras. El dominio de Salomón no era el de un tirano que impone su voluntad, sino el de un director de orquesta que busca que cada instrumento de la creación suene en armonía con el plan divino. La verdadera autoridad, según estas enseñanzas, emana de la rectitud y la devoción. Cuando el hombre se somete a la verdad, los elementos se someten a él. Esta es una promesa de que al ordenar nuestra vida interior, el mundo exterior comienza a ordenarse. La paz que Salomón trajo a su reino fue el reflejo de la paz que él cultivó en su relación con lo absoluto y con la naturaleza. No es posible la paz social sin la paz ecológica y la paz espiritual.
Al contemplar la figura de este Salomón profético, se nos entrega una llave para sanar nuestra relación con el mundo moderno. Se nos invita a pasar de una mentalidad de conquista a una de custodia. Se nos enseña que el lenguaje del corazón es el lenguaje universal que puede unir a los seres más diversos. La sabiduría de Salomón en este plano es la sabiduría de la unidad, la comprensión de que no estamos solos, de que somos parte de una inmensa asamblea de seres y que nuestro papel es ser los portavoces de la gratitud en medio de una creación que no deja de alabar su origen. Así el rey que construyó el templo más glorioso nos recuerda que el universo entero es un templo, y que nuestra sabiduría solo es completa cuando aprendemos a caminar por él con los pies descalzos, con el oído atento al canto de las aves y con el alma abierta a los misterios que se ocultan tras el velo de lo cotidiano. La soberanía de Salomón sobre lo invisible es, en última instancia, el triunfo del espíritu sobre la materia, una enseñanza que nos impulsa a elevar nuestra mirada más allá de lo evidente para descubrir la magia y el propósito que palpitan en cada átomo de la existencia. Capítulo 6. El dominio de las sombras y el templo interior. En las corrientes más profundas de la tradición esotérica y en los manuscritos que han circulado por siglos bajo el velo del misterio, la figura de Salomón se transforma en el maestro supremo de las fuerzas invisibles, el alquimista del alma que comprendió que la construcción de cualquier templo exterior es inútil si antes no se ha dominado el caos que habita en el interior del ser humano. Este bloque de enseñanzas nos sumerge en la dimensión más críptica del rey sabio, aquella que se ocupa de la lucha contra las sombras, el reconocimiento de las debilidades humanas y la transmutación de las energías bajas en propósitos elevados. Aquí la sabiduría no es solo una luz que ilumina el camino, sino un escudo y una espada contra las fuerzas que buscan desviar al hombre de su centro espiritual. La enseñanza fundamental de este capítulo comienza con el símbolo del anillo de Salomón, aquel sello sagrado que, según las leyendas, le permitía mandar sobre los espíritus y las potencias de la oscuridad. Para el buscador de sabiduría, este anillo no es un objeto físico de oro o piedra, sino la representación de la voluntad humana alineada con la voluntad divina. La primera lección es clara: el hombre solo puede gobernar el mundo exterior cuando ha aprendido a gobernar su propio mundo interno. Los espíritus y demonios que Salomón interroga y somete no son otra cosa que las representaciones de los vicios, los miedos, las obsesiones y las pasiones desordenadas que habitan en cada corazón. El dominio de Salomón es la maestría sobre el ego. Considera la enseñanza del interrogatorio de las sombras. Se dice que Salomón obligaba a cada espíritu a revelar su nombre, su origen y el método para neutralizar su influencia. Esta es una instrucción magistral sobre el autoconocimiento. No podemos vencer aquello que no nos atrevemos a nombrar. La sabiduría nos exige mirar de frente a nuestras propias oscuridades, reconocer nuestra envidia, nuestra soberbia o nuestra pereza. Al nombrar nuestra sombra, le quitamos su poder oculto. El sabio no es aquel que carece de impulsos bajos, sino aquel que los conoce tan bien que sabe exactamente cómo contenerlos y redirigirlos. Identificar la raíz de nuestra perturbación es el primer paso para la liberación. Una de las enseñanzas más fascinantes de este periodo es la utilización de estas fuerzas sombrías para la construcción del gran templo. Salomón no destruye a los espíritus que somete, los pone a trabajar. Los obliga a tallar las piedras, a cargar los materiales y a realizar las tareas más arduas. Aquí reside una lección de alquimia espiritual profunda. La energía que antes usábamos para destruirnos a nosotros mismos o para dañar a otros, puede ser transmutada en la fuerza constructiva de nuestro carácter. La pasión que, descontrolada, es un fuego que devora, una vez dominada por la sabiduría, se convierte en el motor de la creatividad y del servicio. El sabio sabe que incluso sus defectos, una vez sometidos a la disciplina del espíritu, pueden servir para la edificación de su propia santidad y de su obra en el mundo. En esta visión esotérica, Salomón enseña que el camino hacia la sabiduría está lleno de trampas sutiles. Los espíritus que intenta dominar no siempre se presentan como monstruos, a menudo se disfrazan de lógica mundana, de placeres justificados o de promesas de poder temporal. La vigilancia debe ser constante. La enseñanza nos advierte que el descuido de un solo instante puede hacer que el anillo de la voluntad se deslice de nuestro dedo. La integridad no es un estado alcanzado de una vez por todas, sino un ejercicio diario de atención.
La sabiduría es una llama que debe ser alimentada con la leña del discernimiento en cada decisión que tomamos. Salomón también reflexiona sobre la interconexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Nos enseña que lo que ocurre en los cielos tiene su reflejo en la tierra, y lo que ocurre en el alma humana afecta a toda la creación. Esta es la sabiduría de la armonía. Cada pensamiento emitido, cada palabra pronunciada, es una fuerza que se libera en el universo. Quien camina en los misterios de Salomón aprende que su responsabilidad se extiende más allá de sus actos físicos. El sabio se vuelve responsable de su atmósfera mental, comprendiendo que sus vibraciones internas pueden atraer o repeler influencias de acuerdo a su naturaleza. Mantener un templo interior limpio es la clave para que la paz se manifieste en el entorno exterior. Un punto crucial de estas enseñanzas es el concepto del sacrificio y la ofrenda. Salomón comprende que para alcanzar los niveles más altos de entendimiento, el hombre debe estar dispuesto a sacrificar lo que es inferior por lo que es superior. No se refiere a sacrificios externos, sino a la renuncia del orgullo, del deseo de control y de las ilusiones del yo separado. La sabiduría es un don que solo puede habitar en un espacio que ha sido vaciado de pretensiones. El templo no se construye para gloria del rey, sino para ser la morada de la verdad. Si el constructor olvida esto y comienza a buscar su propio ensalzamiento, los cimientos del templo comenzarán a agrietarse. Aquí llegamos a una de las lecciones más dolorosas y por tanto, más instructivas de la historia de Salomón, su propia caída parcial hacia el final de sus días. Se dice que a pesar de toda su sabiduría, el rey permitió que su corazón fuera desviado por las influencias de las tierras lejanas, entregándose a la adoración de ídolos extraños por complacer a sus muchas esposas. Esta no es una simple anécdota histórica, sino una enseñanza esotérica sobre la fragilidad humana. Si el hombre más sabio del mundo pudo tropezar al final del camino, ¿qué esperanza hay para los demás? La lección es la humildad absoluta. Nadie está a salvo del engaño de los sentidos o de la debilidad del corazón si se aleja de la fuente original de su luz. El conocimiento sin devoción se vuelve seco y peligroso, la inteligencia sin vigilancia se convierte en una trampa de soberbia. Salomón nos enseña, a través de su propia experiencia, que los ídolos no son solo estatuas de piedra o madera. Un ídolo es cualquier cosa que pongamos en el lugar de la verdad, el dinero, la fama, el placer, el intelecto o incluso nuestro propio legado. La caída de Salomón es la advertencia final contra el autoengaño. Nos enseña que la sabiduría no es una posesión que se guarda en un cofre, sino una relación que debe ser cultivada con fidelidad extrema. El sabio debe ser un eterno aprendiz, siempre dispuesto a reconocer sus errores y a volver al centro cuando se ha extraviado. En las tradiciones ocultas se habla también de la llave de Salomón, un conjunto de conocimientos sobre las proporciones, los números y las armonías que sostienen el universo. Esta enseñanza nos dice que el mundo no es caótico, sino que está construido sobre una geometría sagrada. La sabiduría consiste en descubrir estas proporciones y aplicarlas a la propia vida. Así como el templo debía tener medidas exactas para que la presencia divina pudiera descender sobre él, nuestra vida debe tener orden, medida y ritmo. La falta de orden en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones impide que la sabiduría fluya con libertad. El sabio es un arquitecto de su propio tiempo y espacio. Otro aspecto vital de este capítulo es la enseñanza sobre el silencio. En los trabajos de construcción del templo, se dice que no se escuchó el sonido de ningún martillo ni herramienta de hierro, porque las piedras llegaban ya labradas desde la cantera. Esto simboliza que el trabajo más profundo de la sabiduría se realiza en el silencio y en la invisibilidad. El crecimiento espiritual no necesita de ruido, de demostraciones públicas o de grandes discursos. Ocurre en la cantera interior de la meditación y el estudio silencioso. Cuando la obra se manifiesta al exterior, debe hacerlo con una naturalidad y una perfección que parezca que siempre estuvo allí. La ostentación es enemiga de la sabiduría real. Salomón también nos habla de la protección espiritual. En un mundo donde existen influencias negativas y energías discordantes, la enseñanza nos insta a crear un círculo de protección a través de la oración, el pensamiento elevado y la conducta recta. No hay mejor defensa contra las sombras que la luz de una conciencia limpia.
Los amuletos o sellos solo tienen valor si son el reflejo de una realidad interna de fe y pureza. La verdadera magia de Salomón es la magia de la rectitud, que repele naturalmente lo oscuro porque no encuentra en ella ningún punto de afinidad. Hacia el final de este bloque de enseñanzas, se aborda el misterio de la herencia y el legado. Salomón se pregunta qué quedará de todo su esfuerzo si el que viene después de él es un necio. Esta reflexión nos enseña sobre el desapego. Trabajamos para la verdad y para la posteridad, pero no podemos controlar los resultados futuros. Nuestra única responsabilidad es construir bien nuestro propio tramo del camino. La sabiduría es un testigo que entregamos a la siguiente generación, pero cada hombre debe encender su propia antorcha. No podemos vivir de la sabiduría de nuestros padres, debemos realizar nuestra propia conquista sobre las sombras. El templo de Salomón, destruido físicamente en el tiempo, permanece como una realidad espiritual indestructible. La enseñanza esotérica nos dice que ese templo es el cuerpo humano y el alma humana transfigurada. Cada uno de nosotros es el arquitecto, el obrero y el material de construcción. Al dominar nuestras sombras, al organizar nuestras energías y al mantener nuestra mirada fija en lo eterno, estamos levantando las columnas de un santuario que no conoce el paso de los siglos. Este capítulo nos llama a la acción interna. Nos pide que tomemos el anillo de nuestra voluntad y comencemos el interrogatorio de nuestras debilidades. Nos invita a dejar de quejarnos de las sombras del mundo y a empezar a convertirlas en trabajadores de nuestro propósito elevado. La sabiduría de Salomón en las tradiciones esotéricas es una sabiduría de poder, pero de un poder que nace de la rendición ante lo divino y del dominio absoluto sobre uno mismo. Es el camino del guerrero espiritual que sabe que la batalla más grande se libra en el silencio de su propio corazón, y que la victoria más gloriosa es la paz que resulta de una vida donde no queda rincón alguno que no haya sido iluminado por la conciencia. Concluye así la lección sobre el dominio de lo invisible, recordándonos que somos seres situados entre la tierra y el cielo, con la capacidad de descender a los abismos de la locura o de ascender a los palacios de la luz. Salomón, con su anillo, su templo y sus sombras, permanece como el gran recordatorio de que nuestro destino está en nuestras manos, y que la llave para abrir todas las puertas del universo se encuentra en la profundidad de nuestro propio entendimiento rectificado. Capítulo 7. El legado eterno y la sabiduría viva. Al llegar al final de este extenso recorrido por la mente y el espíritu de una de las figuras más complejas y luminosas de la historia, debemos detenernos a integrar todas las piezas de este vasto mosaico. Hemos caminado por los pasillos de la ética práctica, hemos descendido a los valles de la desilusión existencial, hemos celebrado el fuego del amor sagrado, hemos contemplado el resplandor de la justicia soberana y hemos aprendido a nombrar nuestras propias sombras para ponerlas al servicio de un propósito superior. La enseñanza de Salomón no es una reliquia del pasado, sino un sistema vivo de navegación para el ser humano contemporáneo. En este capítulo final, sintetizamos su legado eterno y exploramos cómo su sabiduría puede ser la brújula que guíe nuestra existencia en medio de la complejidad del mundo actual. La primera gran lección que debemos rescatar para nuestra vida diaria es la primacía del corazón que escucha. En una era saturada de información, donde el conocimiento técnico parece haber superado nuestra capacidad de discernimiento moral, la petición original de Salomón cobra una vigencia absoluta. Ser sabio hoy no significa saberlo todo, sino poseer la cualidad de la atención. La sabiduría comienza en el silencio, en la capacidad de escuchar la voz de la conciencia, el clamor de la naturaleza y las necesidades del prójimo antes de emitir un juicio o tomar una decisión. El legado de Salomón nos invita a cultivar un centro de quietud interior desde el cual podamos discernir lo que es esencial de lo que es accesorio. Un hombre o una mujer con un corazón que escucha es alguien que no se deja arrastrar por las corrientes de la opinión pública, sino que actúa desde una integridad que nace de su conexión con la verdad. El concepto salomónico de la vanidad es quizás la medicina más necesaria para nuestra cultura actual, obsesionada con la imagen, el éxito rápido y la acumulación material. Al recordarnos que todo es un soplo que se desvanece, Salomón no nos invita al cinismo ni a la depresión, sino a la libertad. La sabiduría del Eclesiastés nos libera de la carga insoportable de tener que ser perfectos, de tener que poseerlo todo o de tener que ser recordados para siempre.
Al aceptar la transitoriedad de las cosas, podemos finalmente disfrutarlas por lo que son, sin pedirles que nos den una felicidad eterna que no pueden ofrecer. La enseñanza aquí es la del disfrute del presente. El sabio contemporáneo es aquel que puede apreciar la belleza de un amanecer, la calidez de una conversación o la satisfacción de un trabajo bien hecho, sabiendo que son dones momentáneos de la vida. Esta perspectiva reduce la ansiedad y nos permite vivir con una gratitud que no depende de las circunstancias externas. Asimismo, la visión de Salomón sobre el tiempo y las estaciones nos ofrece una estructura para gestionar el cambio. En un mundo que exige productividad constante y juventud eterna, la enseñanza de que todo tiene su tiempo es profundamente sanadora. Nos enseña a reconocer cuando es momento de sembrar nuevas ideas y cuando es momento de dejar ir proyectos que ya han cumplido su ciclo. La sabiduría consiste en no luchar contra la marea de la vida, sino en aprender a navegar con ella. Hay un tiempo para el esfuerzo intenso y un tiempo para el descanso profundo, un tiempo para hablar con valentía y un tiempo para callar con sabiduría. Quien comprende el ritmo de las estaciones vive con menos estrés, aceptando que los periodos de aparente inactividad o de invierno espiritual son necesarios para la futura floración del alma. La integración de la vida material y la vida espiritual es otro pilar fundamental del legado salomónico. Salomón no fue un monje que huyó del mundo, sino un rey que operó en el centro de la economía, la política y la cultura. Su enseñanza nos dice que la espiritualidad no se encuentra fuera de nuestras responsabilidades diarias, sino a través de ellas. La honestidad en los negocios, la excelencia en el oficio, la generosidad con los empleados y el cuidado de los recursos son actos de devoción. El sabio no ve una división entre lo sagrado y lo secular, ve el mundo entero como un templo en construcción. Aplicar esto hoy significa transformar nuestra ética laboral en una expresión de nuestro carácter. La integridad no es algo que practicamos en un lugar de culto una vez a la semana, sino la balanza exacta y el trato justo que aplicamos en cada transacción de nuestra vida. En cuanto a las relaciones humanas, el legado de Salomón nos llama a recuperar la sacralidad del vínculo. En un tiempo de conexiones superficiales y relaciones desechables, el Cantar de los Cantares nos recuerda que el amor es un huerto cerrado que requiere protección, tiempo y una entrega total. La sabiduría amorosa consiste en tratar al otro no como un objeto para nuestra satisfacción, sino como un misterio que debe ser respetado. El amor fuerte como la muerte es aquel que ha sido probado por el compromiso y la fidelidad. Salomón nos enseña que la verdadera pasión no es una emoción descontrolada, sino un fuego sagrado que ilumina y da calor a la vida entera. Cultivar la lealtad, proteger la intimidad y valorar la belleza interior son las claves para construir relaciones que puedan resistir los inviernos del tiempo. El dominio de las sombras internas, extraído de las tradiciones más profundas, es quizás la tarea más urgente para el individuo de hoy. Vivimos en una sociedad que a menudo proyecta sus propios demonios en los demás, buscando culpables externos para su infelicidad. Salomón nos enseña a mirar hacia adentro. El anillo de la voluntad debe ser usado para dominar nuestro propio ego, nuestra arrogancia y nuestras sombras. Cada vez que elegimos la paciencia sobre la ira, la verdad sobre la mentira conveniente o la generosidad sobre la codicia, estamos ejerciendo la soberanía de Salomón. La maestría sobre uno mismo es la única forma real de poder. Quien se domina a sí mismo es más fuerte que quien conquista ciudades. Esta autodisciplina no es una restricción, sino la clave de la verdadera libertad, pues nos permite dejar de ser esclavos de nuestros impulsos para convertirnos en los arquitectos de nuestro destino. La relación con la naturaleza, como se describe en las tradiciones de Oriente, nos invita a una nueva conciencia ecológica y espiritual. Salomón, el profeta que hablaba con los pájaros y respetaba a la hormiga, es el modelo del custodio de la creación. En el contexto actual de crisis ambiental, su enseñanza nos recuerda que somos responsables de la vida en todas sus formas. La sabiduría consiste en reconocer que no estamos por encima de la naturaleza, sino integrados en una red de vida que alaba constantemente a su creador. Aprender de los animales, cuidar de las plantas y sentir el ritmo de los elementos son formas de ampliar nuestra conciencia. Un ser humano sabio es aquel que camina por la tierra con delicadeza, dejando una huella de bendición y no de destrucción. El liderazgo en cualquier escala que lo ejerzamos, debe estar impregnado de la justicia y la compasión que Salomón invocó.
Ya sea que lideremos una nación, una empresa o una familia, la enseñanza es la misma, el poder es una herramienta de servicio. La verdadera autoridad emana de la ejemplaridad. El líder sabio es aquel que busca el bienestar de los más vulnerables y que comprende que sus decisiones repercutirán en las generaciones futuras. La visión de largo plazo, la capacidad de escuchar a todas las partes antes de juzgar y la humildad de reconocer los propios errores son las marcas del liderazgo salomónico. En un mundo hambriento de modelos de integridad, vivir según estos principios es el mayor legado que podemos construir. El misterio del templo que atraviesa toda la vida de Salomón, se revela finalmente como una metáfora de nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros es un templo en construcción. Las piedras de este templo son nuestros actos diarios, el oro y la plata son nuestras virtudes cultivadas, y el silencio en el que se construye es nuestra vida interior. La sabiduría nos enseña que no debemos esperar a que las condiciones externas sean perfectas para habitar nuestra propia dignidad. Podemos construir nuestro templo en medio del caos, manteniendo la santidad de nuestro propósito a pesar de las presiones del entorno. El legado de Salomón es la invitación a convertir nuestra vida en una obra de arte espiritual, un espacio donde la luz de la verdad pueda habitar y ser compartida con los demás. Incluso la caída de Salomón hacia el final de sus días contiene una enseñanza fundamental, la necesidad de la perseverancia y la vigilancia hasta el último momento. Nos advierte contra la complacencia del éxito. El sabio nunca debe creer que ya lo sabe todo o que es invulnerable a la tentación de la soberbia o del olvido de sus principios. La sabiduría es un camino, no un destino. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra petición de un corazón que escucha y para volver a alinear nuestra voluntad con el bien. La humildad de reconocer que somos seres en proceso es lo que nos mantiene en el camino de la verdadera luz. Para aplicar estas enseñanzas en la vida contemporánea, debemos comenzar por lo pequeño. La sabiduría de Salomón no requiere que gobernemos un imperio, sino que gobernemos nuestro día a día. Comienza por la mañana al elegir el propósito sobre la deriva, continúa en nuestras palabras, al elegir la construcción sobre la crítica, se manifiesta en nuestro trabajo, al elegir la integridad sobre el atajo, y culmina en nuestras noches al entregar nuestros esfuerzos con gratitud y desapego. La sabiduría es práctica, es tangible y está disponible para todo aquel que la busque con un corazón sincero. Al cerrar este audiolibro, la figura del rey Salomón se desvanece como el hombre histórico, pero su voz permanece como un susurro eterno en la conciencia de la humanidad. Sus palabras han sobrevivido a imperios, a incendios y al olvido porque tocan las verdades fundamentales de la condición humana. Él nos ha mostrado que la verdadera riqueza no está en el cofre del tesoro, sino en la profundidad del alma, que el verdadero poder no está en el trono, sino en el dominio de sí mismo, y que la verdadera gloria no está en la fama, sino en el cumplimiento de la justicia y el amor. Que las enseñanzas del Rey Sabio te acompañen en cada paso de tu camino. Que cuando te sientas perdido en la vanidad del mundo, recuerdes el valor de lo eterno. Que cuando te sientas abrumado por la oscuridad, recuerdes el poder de tu anillo interior. Que cuando busques el sentido de la vida, lo encuentres en el amor, en el trabajo honesto y en la paz de un corazón que ha aprendido a escuchar. El legado de Salomón no es un libro cerrado, es una historia que continúas escribiendo tú con cada decisión, con cada gesto de bondad y con cada búsqueda de la verdad. Construye tu templo con piedras de integridad, adórnalo con el oro de la sabiduría y deja que el fuego sagrado de la conciencia ilumine siempre tu altar interior. Pues al final del discurso, una vez que todas las palabras han sido dichas y todos los reinos han pasado, solo queda aquello que hemos construido dentro de nosotros mismos en armonía con lo absoluto. Ese es el verdadero tesoro de Salomón, y hoy, ese tesoro está en tus manos. Camina con sabiduría, vive con propósito y ama con la fuerza de lo eterno, pues en eso consiste el todo del hombre. Fin del audiolibro.